Buenas tardes. Primero que nada, dar los saludos de agradecimiento al comité organizador de esta jornada de capacitación, al Departamento de Vinculación con el Medio, a todas las universidades participantes y a la Secretaría de Salud y Educación por esta oportunidad para entregar esta información tan valiosa a nuestros educadores de párvulo con este tema tan relevante. Vamos a hablar hoy día, en este tiempo que tengo disponible para ustedes, sobre algunos aspectos importantes e introductorios sobre la traumatología dental que afecta a los niños preescolares y lactantes y que se ven afectados sus dientes primarios o de leche. Vamos a presentar algunos aspectos epidemiológicos, tanto extranjeros como locales, respecto a cómo son estos traumas acá en estos niños. Vamos también a discutir sobre algunos factores de riesgo que eventualmente se pueden manejar para disminuir la prevalencia y la incidencia de este tipo de lesiones traumáticas. Vamos también a entregar algunos aspectos generales sobre qué observar para poder reconocer estas lesiones traumáticas en los lactantes y preescolares cuando sufren estos tipos de lesiones en los jardines infantiles. Y también vamos a conversar respecto a este hecho lamentable, que es si con un traumatismo dentario podemos sospechar de un maltrato infantil. En términos generales, los traumatismos dentarios son todas aquellas lesiones traumáticas de diversa magnitud que afectan a los tejidos dentarios duros, es decir, a la corona dentaria, que es lo que se ve en boca, y las raíces, que es la parte del diente que está inserta dentro de los huesos maxilares. También estos traumatismos pueden afectar los tejidos periodontales o tejidos de soporte, como la encía y frenillos, los tejidos blandos circundantes, labios, mejillas, lengua y paladar, y en casos más graves pueden afectar también los huesos basales, ya sea el hueso maxilar o la mandíbula, provocando, como les decía, lesiones de diversa magnitud, como se ve aquí en esta gráfica de fotografías de pacientes que hemos atendido nosotros en el hospital acá en Temuco. Se sabe que es una lesión de alta prevalencia, y que puede provocar un fuerte impacto emocional en los niños y también en los padres, como también en el profesorado de los jardines infantiles, dado que son lesiones muy sangrantes y que producen mucho temor el momento que ocurren. También, obviamente, hay un fuerte impacto físico en los afectados. Puede afectarse la función masticatoria del niño, puede afectarse igual el desarrollo normal del lenguaje. Hay artículos que describen actualmente que también en el mediano y largo plazo pueden afectar la calidad de vida, toda vez que son lesiones traumáticas que afectan a personas que están en crecimiento, y también pueden afectar de diversa magnitud, dejar secuelas en la dentición permanente que se está formando dentro del hueso maxilar en nuestros pacientitos pequeños menores de 5 años. Como vemos acá, una gráfica igual de diferentes lesiones traumáticas con desplazamientos, formación de hematomas, ¿ya? Cambio de coloración coronaria en los pacientes infantiles que sufren trauma en su dentición temporal o primaria. En lo que respecta a la epidemiología, esta es muy variable en todo el mundo. Hay muchos estudios publicados al respecto y muchas veces los datos varían bastante, principalmente ya que las poblaciones estudiadas son muy variadas, los indicadores sociodemográficos a veces son muy diferentes, según también las costumbres y características del diario vivir de cada población. Pero en general, claramente se observa que la prevalencia de traumatismo en dentición primaria es muy similar tanto en niñas como en niños, y claramente la mayor incidencia de este tipo de lesiones traumáticas se observa aproximadamente entre los 2 y los 3 a 4 años de edad, cuando el niño, en la edad en que el niño está, logra la vida de prestación, toma más independencia, conocen el mundo, no tienen la motricidad fina tan desarrollada y hace que frente a circunstancias fortuitas sufran diferentes lesiones traumáticas a nivel de la región maxilofacial, bucal y dentaria. Hay estudios importantes de revistas prestigiosas a nivel mundial que hablan que el trauma dentario es un problema a nivel mundial que afecta aproximadamente, eh, corresponde más o menos al 5% de las consultas de urgencia en todos los hospitales en el mundo.
¿ya? Y que muchas veces esto afecta a muchas personas, y lo más complejo es cuando se produce se requiere atención de urgencia en horarios en que muchas veces no están los profesionales en los hospitales, ya sea durante fines de semana o en horarios nocturnos. Y el año 2019-2020 salió esta publicación que cataloga a las lesiones traumáticas dentarias en general, no solamente en preescolares, como la quinta causa más prevalente de consulta de urgencia en los hospitales en el mundo, lo cual nos da inmediatamente una visión general de la magnitud del problema. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, creemos que sí es efectivamente un problema de salud pública, ya que corresponde a sobre el 5% de las consultas de urgencia en el mundo en forma global. Afecta principalmente, ya lo dijimos, a personas jóvenes y niños que están en periodo de crecimiento y desarrollo. A menudo corresponden a lesiones complejas de alto costo, tanto económico como costos indirectos. A veces requieren de varios especialistas, servicios médicos de urgencia, cirujanos dentistas generales, cirujanos dentistas especialistas de diferentes áreas. También pueden haber lesiones irreversibles que acompañan al paciente por mucho tiempo hasta que venga el cambio de dentición, ¿ya? Y por lo tanto se describe en últimos estudios que claramente pueden afectar y tener impacto en la calidad de vida de los niños que son afectados. Como se ve en esta gráfica, hay estudios del año 2020, se hace una revisión sistemática y metaanálisis sobre la prevalencia de traumatismos dentarios en la dentición primaria en preescolares. Se tomaron 24 estudios de corte transversal con cerca de 23.000 niños como universo, y que la prevalencia es bastante alta, alrededor del 24%, y en que las caídas en general sobre el 59% corresponden a la causa principal de traumatismo dentario, y también un 49% de niños que tienen trastornos en la mordida o la oclusión, lo cual son factores de riesgo de traumatismo dentario. En ese contexto, la Asociación Internacional de Traumatología Dentaria, la IADT, está trabajando ya hace más de 25 años, elaborando cada cierto tiempo guías clínicas para el manejo adecuado de estos pacientes con traumatismo dentario. La última guía clínica para el manejo de traumatismo dentario en dentición primaria apareció el año pasado en el mes de mayo, publicada. Está ampliamente difundida en el mundo y en todos los servicios de urgencia, los hospitales acá en Chile están presentes, ¿ya? Por lo tanto, ha hecho una labor muy interesante para darnos las mejores herramientas para el manejo de trauma de los niños preescolares con este tipo de lesiones. Por lo tanto, sabemos ya que son de alta prevalencia, afecta casi el 30% de los niños menores de 5 años. Lamentablemente, muchos pacientes, dado que a veces no hay sangramiento, no acuden a la atención de urgencia en el momento adecuado, ¿ya? Sabemos que cuando hay complicaciones, y si son traumatismos menores de 3 años, aumenta la probabilidad de un trastorno del desarrollo importante en los dientes definitivos que están dentro del maxilar, ¿ya? Y la atención oportuna, adecuada, con profesionales altamente calificados, nos va a permitir dar un tratamiento adecuado, hacer un seguimiento completo y evitar mayores complicaciones que pueden producirse en el tiempo. Aquí tenemos una pequeña gráfica de un estudio que hicimos en el Hospital de Temuco entre el año 2004 y 2007, en que queríamos saber exactamente cómo era la magnitud del problema del trauma. Y vemos acá que alrededor del 12% de la consulta de urgencia dental en menores de 15 años correspondía a preescolares, es decir, pacientes menores de 6 años. Y que si sumábamos todos los traumatismos dentarios, las consultas por trauma dentario en niños menores de 6 años y niños hasta 15 años, la consulta por traumatismo dentario en el área odontológica corresponde sobre un 50%. Y otro tema importante a considerar, que casi el 60% de las consultas de urgencia por traumatismo dentario en niños correspondía a los grupos más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, es decir, los grupos FONASA A y FONASA B. También la mayoría de los niños preescolares sufren traumatismo principalmente en la casa, pero hemos visto también un aumento últimamente de ese tipo de accidentes en los jardines, toda vez que hay una mayor cobertura ahora en nuestro país para que el niño acuda al jardín infantil. En relación a algunos números de nuestra experiencia acá en Temuco, vemos que entre marzo del año 2004 y julio de 2021, o sea, hasta el mes pasado, hemos ingresado a la unidad de odontopediatría del hospital a un número de 1.812 pacientes entre 0 y 15 años afectados por
traumatismo dentario. Y el número importante en este caso, que sobre un tercio, un 34% de esos niños, son niños preescolares menores de 6 años, con un número de 1087 dientes afectados por trauma, y afectados con diversa magnitud. Imagínense ustedes entonces la gran cantidad de trabajo que tenemos acá para ir haciendo un seguimiento y tratamiento oportuno y adecuado de las eventuales complicaciones que pueden presentar estos niños durante su desarrollo. En el mismo estudio, importante lo que les decía al principio, que la gran mayoría de los traumatismos dentarios en preescolares menores de 6 años ocurre en la casa, pero no es menos cierto que en los últimos años ha aumentado la casuística de accidentes por trauma que ocurren en el jardín infantil, toda vez que hay una mayor cobertura, ¿no es cierto?, de este tipo de educación de preescolares en Chile, ¿ya? Acá vemos una separación de traumatismo de intención primaria y permanente, y el número importante, el concepto importante a considerar es que la gran mayoría de las lesiones traumáticas en dientes primarios producen lesiones por desplazamiento más que fracturas dentarias, es decir, el diente se desplazan o quedan sueltos, lo que se llama en términos globales una luxación, ¿ya? El motivo de esto es que los niños de esa edad tienen huesos maxilares mucho más esponjosos, con mucho tejido óseo esponjoso y con corticales óseas muy delgadas, ¿ya? Además, en el espesor del maxilar se encuentran los dientes permanentes en desarrollo. En general, la relación raíz-corona de los dientes de leche o primarios es una relación casi 1:1 o cercana a ello. Todas, por lo tanto, son raíces bastante cortas comparativamente a los dientes permanentes, lo cual facilita tener diferentes tipos de desplazamiento vertical o lateral frente a una injuria traumática. Y también favorece, en la zona anterior principalmente, a este tipo de desplazamientos, que las raíces de los dientes primarios muchas veces traen una curvatura importante, lo cual facilita que ocurran estos desplazamientos. Por lo tanto, eso tiene una incidencia interesante en lo que ustedes pueden ver desde el punto de vista, cuando el niño se accidenta, lo que van a observar en boca. Entre las causas, principalmente, como vemos acá, son las caídas, y un número menor son caídas en andadores, pero principalmente sobre un 70% de las causas de traumatismo dentario en menores de 6 años son las caídas en términos generales. Aquí vemos un estudio que presentamos en el Congreso Mundial de Trauma en Australia, y sobre un universo de 308 pacientes en que teníamos afectados 560 dientes primarios, y las principales causas fueron nuevamente las caídas en forma indistinta para niños y niñas, y produciendo principalmente lesiones con desplazamiento como la subluxación y la luxación lateral, que vamos a verlo un poco más adelante. Por lo tanto, el niño menor de 5 años tiene un alto riesgo de exposiciones a lesiones potencialmente traumáticas de sus dientes en su cavidad bucal, asociado a muchos factores que ustedes ya conocen. El niño está empezando a caminar, tiene menos temor, tiene la ansia de conocer el mundo, por lo tanto, requieren en muchos casos una mayor supervisión tanto en la casa como en los jardines infantiles. Muchas veces los padres no consideran que esto sea una atención de urgencia necesaria, toda vez que aluden ellos que esos dientes los van a exfoliar en forma temprana. Y también muchas veces las lesiones traumáticas de los dientes se ven ocultados por el sangramiento que produce la lesión de los tejidos blandos. Otro factor importante a considerar en la atención del niño es que ellos, por su condición de ser niños pequeños y al temor y al dolor que producen las caídas, muchas veces son situaciones complejas de difícil atención, ¿ya? Y por lo tanto nosotros insistimos que el traumatismo dentario en niños debe ser atendido por odontólogos preparados, competentes, especialistas en el área del trauma, para entregar una atención integral lo más completa posible, una atención conservadora, con bases biológicas, y que permita también ser una atención, comillas, lo más amigable al niño, como también al personal que lo acompaña, ya sea educadores de párvulo o a sus padres. Entonces, uno puede hacer esta pregunta: ¿por qué sufren traumas dentarios los niños preescolares? Bueno, puede ser parte del desarrollo, por lo que decíamos recién, ¿cierto? Hay un menor desarrollo de la motricidad fina, tienen necesidad de conocer su entorno,
eventualmente manifiestan menos temor a algunas situaciones nuevas, ¿ya? Aquí no se trata de crear polémica, pero desconozco realmente cuál es la relación del número de párvulos versus educadora o versus asistente de párvulos en los jardines infantiles, y posiblemente de repente se van sobrepasadas por el número de niños que estén a cargo de los educadores en sala, ¿ya? También, ¿cuál es la instrucción o cómo es la instrucción que tienen o el conocimiento que tienen los educadores de párvulo junto a su personal para docente y también los cuidadores y padres respecto al manejo de traumas en niños? Y puede eso también producir muchas veces que haya una falta de supervisión frente a cuando tenemos muchos niños en una sala, y posiblemente eso nos crea situaciones bastante complejas. Aquí un estudio presentado en el año 2009 en el Departamento de Emergencia de Estados Unidos, ¿cierto? Un resumen, cuáles son las causas principales de caídas no fatales y no intencionales, y vemos que en menores de 4 años claramente, sobre el 50%, la causa son las caídas en general. Por lo tanto, en dentición primaria, el traumatismo de dentición primaria es la consecuencia de una compleja red interrelacionada, ya sea de factores individuales del niño, de factores sociales o sociodemográficos y del entorno. Y que muchas veces el manejo de las consecuencias de este traumatismo, que tiene factores asociados bastante complejos, pueden ser tratamientos complejos, de alto costo, y que van a requerir seguimiento a largo plazo, principalmente también para evaluar si existe algún tipo de malformación de desarrollo de los dientes definitivos. Entre los factores predisponentes que pueden facilitar o permitir que ocurra un traumatismo dentario en este grupo etario menores de 6 años está el overjet aumentado, que es como se ve en la gráfica inferior, corresponde cuando hay una protrusión, un adelantamiento del maxilar superior, ¿cierto?, del hueso y de los dientes, asociado muchas veces, la gran mayoría de los casos diría yo, a hábitos de succión, llámese succión no nutritiva, succión del dedo, succión de chupete, lo cual produce muchas veces también que un cierre labial incompleto, lo que se llama incompetencia labial. También se ha visto como otros factores predisponentes al traumatismo dentario el sobrepeso de los niños, y hoy día tenemos un alto índice de sobrepeso, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿ya? Y también otros estudios hablan que habría una relación también con el nivel socioeconómico y la vulnerabilidad social de los pacientes como factor que puede ayudar a mayor hacinamiento en lugares pequeños y que pueden facilitar el traumatismo dentario. Por lo tanto, como ustedes ven, son múltiples los factores asociados de forma directa e indirecta que puede llevar a que un niño pequeño pueda tener un trauma en los dientes primarios. El género, la edad, el número de hermanos, ¿cierto? Estructura familiar, quién cuida del niño en la casa, cómo es las condiciones de la casa en cuanto a sus características estructurales, ¿cierto? Factores conductuales como uso pacificador, uso chupete, uso mamaderas, factores antropométricos como dijimos sobrepeso, obesidad, trastornos del sueño que en forma indirecta crean un niño que tiene una actividad muy a veces irritable durante el día, son muy inquietos, y factores directamente orales como dijimos recién, la sobremordida, la mordida abierta anterior asociada principalmente a hábitos de succión no nutritiva, lo cuales van a facilitar el desarrollo o la presencia de traumatismos dentarios en la dentición primaria. Vemos aquí algunas gráficas, ¿cierto?, y fotografías sobre las características morfológicas de la caída bucal de estos pacientes que sufren traumatismo dentario, mordida abierta anterior, ¿cierto?, asociado a succión no nutritiva, succión digital, chupetes, mamaderas, incompetencia labial, ¿no es cierto?, ¿ya? Y muchas veces también la típica fase del niño que es roncador, que tiene un mal dormir, que bruxa en la noche posiblemente, y que durante el día tiene una actividad, a medida que pasan las horas, es bastante inquieto, muy irritable a veces, y que facilita que puedan tener algunas caídas durante el día, perdón. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, una pacientita que sufre en enero del 2018 una primera caída con luxación del incisivo central superior derecho, como se ve acá. 2 meses después, un nuevo traumatismo que afecta a su otro incisivo. Después de unos 6-7 meses de esos traumatismos aparecen complicaciones infecciosas, ¿ya? Después, en junio de 2019, nuevamente un nuevo traumatismo que afecta al incisivo superior izquierdo,
y así sucesivamente, lo cual implica una serie de atenciones en forma regular, sistemática, lo cual produce también una serie de cansancio en el paciente y muchas veces dificultad en la atención clínica en forma directa. Tenemos aquí entonces factores directos o indirectos asociados, ¿cierto? Niños con actividad un poquito arriesgada, ¿cierto? Arriba de la cuna, jugando con sus compañeros en la escalera de la casa, ¿cierto? Caídas en triciclo y este tema que nosotros siempre hemos preconizado, el no uso de andadores en menores de año y medio, toda vez que son bastante riesgosos, las caídas en andadores son muy complejas muchas veces y que pueden dejar secuelas importantes en el niño, no solamente a nivel dentoalveolar, sino que también a nivel de traumatismo encefalocraneano. Por lo tanto, nosotros, dentro de nuestra información que entregamos a los padres, es no utilizar el andador, ¿ya? Por todas las razones que aquí salen explicadas, ¿cierto? Y se sabe que el piso es el mejor lugar para el desarrollo del bebé sobre 3-4 meses y facilita, obviamente, el logro de una bipedestación fisiológica, lo cual no entrega el uso de las sillas de ruedas, perdón, de andadores, perdón. ¿Es posible prevenir los traumatismos? Creemos que sí, ya sea a nivel domiciliario, en la vía pública, lugares de esparcimiento, en el jardín infantil, sala cuna y en general en las actividades diarias y actividades lúdicas del niño. Algunas medidas preventivas que uno puede tomar es ordenar el mobiliario, ¿cierto? Muchas veces en las casas existen muchas alfombras gruesas con muchos flecos a los extremos, lo cual facilita que el niño pueda tropezarse y cae muy cerca de mesas muy abusadas, mesas de madera o de otros materiales, produciendo lesiones traumáticas bien importantes. Las características del piso, ya sea en la escuela, en los baños, en el patio, en muchos lugares tenemos pisos muy encerados, muy a veces húmedos, ¿cierto? O mojados, francamente, lo cual facilita que los niños con su actividad diaria puedan resbalarse y por su menor motricidad fina no alcanzan a poner las manos y caen de bruces golpeándose la región maxilar. También temas tan domésticos como el ajuste de cordones, ¿ya? En ese contexto quizás eh, una alternativa sea que ocupen, y hoy día existen en gran cantidad, ciertos zapatos con ajustes de velcro, ¿ya? Muchas veces los niños los vemos caminando varios momentos del día, caminando con mamaderas o chupetas en la boca o con algún objeto extraño en la boca, lo cual produce a veces lesiones traumáticas bastante complejas y no menos graves, ¿ya? También que tengan acceso a juegos infantiles ad hoc, como le ponemos ahí, es decir, de estructuras de plástico, con bordes redondeados, con colchas que faciliten una caída un poquito más amortiguada, ¿no es cierto? El control de dispositivos electrónicos. Hoy día tenemos una invasión, ¿de cierto?, de todo lo que es teléfonos celulares, iPad, tablet, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿es lógico que un niño de 2, 3, 4 años ande con una tablet en la mano o con un dispositivo electrónico? ¿Ya? Muchas veces el niño se desorienta, camina con el dispositivo en la mano y mirando el dispositivo, lo cual va a facilitar a tener traumatismos dentarios y caída en cualquier momento. Uso de sillas con cinturón en automóviles, eso está hoy día acá en Chile, por lo menos está en ley, debe utilizarse, ¿ya? Y en términos globales, mejorar quizás también la supervisión en situaciones que pueden ser complejas cuando tenemos una relación no adecuada, ¿verdad?, de número de niños versus número de educadoras en las salas de clases en nuestro jardín infantil. Aquí la gráfica, ¿cierto? Vemos algunos juegos infantiles ad hoc, ¿cierto? Con estructuras de plástica, con bordes redondeados, amortiguación de las caídas. Tenemos que nosotros supervisar esto, no podemos dejar que el niño esté subiendo y bajando solo una escalera. Pisos mojados, ¿cierto? En las escuelas, también en las casas, en los baños. Caminar con dispositivo electrónico, lo cual provoca fácilmente caídas en los niños. Lo de las sillas de los automóviles, ¿verdad? Andar con los cordones bien abrochados de sus zapatos, ¿ya? No utilizar en menores de 5 años estos camas elásticas que son de mucho riesgo. Nos tocó ver muchas veces niños caídos de estas estructuras elásticas con lesiones traumáticas bastante complejas. Podemos educar y dar mejor información al personal docente y paradocente de los jardines infantiles a la cuna respecto al manejo de urgencia. Sí, hay esta aplicación, la IADT TUT SOS, es una aplicación que se puede bajar con Apple Store o con Google Play. Tengo entendido que viene en español también.
y sale de forma muy clara qué hacer frente a un traumatismo dentario en niños. Por lo tanto, las caídas son la principal causa de injurias dentarias e interferencias no intencionales, pero como dijimos recién, hay muchas medidas domésticas que pueden facilitar o ayudar a que esta prevalencia e incidencia de trauma disminuya. Y en ese contexto, no deberían ser consideradas accidentes porque pueden ser algunos casos pueden ser prevenibles, ¿ya? ¿Cómo reconocer un traumatismo en la sala cuna y jardín infantil? Vamos a ir viendo tres grupos principales. Uno son las pérdidas de tejido, fracturas de la corona, ¿cierto? Con pérdida de tejido dentario, como vemos acá. Aquí hay parte de la corona que está aún sustentada atrás a la encía, pero, y como se ve de otro lado, un lactante de 12 meses tuvo una caída y sufre una fractura pequeña del borde incisal, pero que requiere tratamiento para proteger esa dentina que no sea, no sea contaminada, ¿ya? Después tenemos lesiones más complejas en que hay fracturas simultáneas de corona y raíz, no se ve en forma muy clara, pero aquí está la corona totalmente fracturada y por atrás, por el lado palatino que se llama, esa fractura se continúa hacia la raíz, hacia arriba, provocando lesiones traumáticas bastante más complejas de manejo y que va a requerir necesariamente la atención de urgencia, idealmente por un profesional altamente capacitado en la atención clínica y en el manejo del niño. Y lo más frecuente, como les decía, son las lesiones traumáticas que producen movilidad, dadas las características morfológicas de los maxilares y los niños preescolares, ¿cierto? Va a producir lesiones de movilidad o con desplazamientos de los dientes y también los tejidos blandos circundantes. Como vemos acá, eh, la subluxación, que es la lesión traumática más simple, en que el diente adquiere mayor movilidad de lo normal y puede haber sangramiento por el margen de la encía, ¿ya? Después, aumentando en complejidad, tenemos los desplazamientos verticales, cuando el diente se luxa y tiende a salir del alveolo, eso se llama una luxación extrusiva. También aquí tenemos una luxación extrusiva mucho más severa, en que el diente prácticamente queda colgando la encía. Y desplazamientos laterales e intrusivos, en que el diente se desplaza hacia atrás y a veces hacia arriba, dejando el diente desplazado pero sin movilidad porque queda trabado en el hueso, produciendo un gran hematoma muchas veces en el fondo del vestíbulo. Intrusiones, en que el diente se va literalmente hacia adentro del hueso maxilar, ¿ya? Y aquí en este caso se ve solamente el borde incisal, produciendo hematomas importantes en el vestíbulo, y cuando el diente sale completamente del alveolo, lo que se llama avulsión dentaria. Acá tenemos una tabla, resumen más o menos de lo que le acabamos de explicar, ¿cierto? Y que como ustedes pueden ver, la gran mayoría de lesiones traumáticas requieren idealmente que el paciente, el niño, sea evaluado en una unidad de urgencia durante el mismo día, ¿ok? Cuando hay una luxación extrusiva o una luxación lateral, cuando el diente está con intrusión, cuando ocurre la avulsión dentaria, también cuando hay corte y lesión de tejidos blandos con hemorragia, ¿ya? Importante considerar acá que en la avulsión el diente sale completamente de la boca. Normalmente los papás o las tías se encuentran el diente en el suelo, ¿ya? Pero no hay que reimplantarlo, pero igual hay que ir a la atención de urgencia, ¿ya? Eh, Cuando el diente está con una subluxación, ¿cierto? Se ve, dijimos, la hemorragia de la encía, ahí uno eventualmente, el niño debe ser evaluado idealmente de urgencia, pero también podemos verlo al día siguiente y en algunos casos idealmente antes de 48 horas. Pero como ustedes ven, la gran mayoría de las lesiones traumáticas, cuando hay fractura de la corona con la raíz y hay sangramiento de la pulpa, cuando hay desplazamientos dentarios extrusivos o laterales, cuando el diente se intruye en el hueso y cuando se avulsiona, lo óptimo, ideal, es que el niño deba ser evaluado dentro del mismo día en la unidad de urgencia más cercana. Los traumatismos dentarios pueden corresponder a injurias intencionales asociadas a maltrato infantil. ¿Cuándo sospechar de esta situación? Me pareció interesante tocar un poco este tema, toda vez que es un tema muy complejo y que estamos nosotros como profesionales de la salud y educación expuestos a poder sospechar estos casos. Corresponde a un problema de salud pública en el mundo, con consecuencias que permanecen durante toda la vida de la víctima, y que, como les decía, los profesionales de la salud y educación tenemos una ubicación privilegiada para el registro de las sospechas y las denuncias correspondientes en caso de niños con maltrato.
en menores de 3 años, ¿cierto?, que son los más expuestos a abuso físico, se habla en la literatura mundial que la población más expuesta a este tipo de flagelos es la población menor de nivel socioeconómico bajo. Se ha sugerido una mayor prevalencia de este tipo de problema en niños migrantes, y diría que en Chile tenemos un alto número de niños migrantes, ¿cierto? Y también se asocia y se ha visto que este problema puede verse mayormente en niños que solicitan asilo y adopción internacional. Entonces, ¿cuándo yo puedo sospechar de un niño con maltrato en el jardín infantil? A ver, esto, como les digo, es un tema complejo que requiere un análisis mucho más profundo, pero creo que es importante dar una pauta general. ¿Son todos los hematomas sugerentes de abuso infantil? No. Los accidentes más comunes, los accidentes comunes, digamos, producen hematomas, ¿cierto? El niño se cae jugando en el jardín, en la sala cuna, y aparecen los hematomas. Normalmente, los hematomas producidos por accidente aparecen en las rodillas, en el mentón, es decir, en la pera, ¿cierto?, en la nariz y el labio superior. Es importante considerar que los niños menores de edad, menores de año y medio, tienen una baja probabilidad de sufrir hematomas, toda vez que son pequeños, caen de menor altura, ¿verdad? Tienen menos grado de independencia, por tanto, la probabilidad de que encontremos niños con hematomas accidentales menores de 18 meses es bastante poco frecuente. Y también tenemos que sospechar cuando un niño tiene un hematoma o que presenta hematomas repetitivos, que se acompañan a veces de petequias, que son manchitas rojas puntiformes, ya sea en los brazos o en el tronco. Cuando un niño presenta eso, uno puede sospechar igual que ese chico puede tener algún trastorno de la coagulación, y se habla con los padres para que vean los análisis correspondientes con el médico pediatra o el especialista en trastorno de coagulación, si es que lo amerita. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como vemos acá al lado izquierdo, tenemos una gráfica sobre los patrones de hematomas accidentales, como dijimos, ¿cierto?, la región frontonasal, labial, mentón, rodillas y en la zona supraglútea. Pero vean que la distribución de hematomas asociados a abuso, es decir, a caídas intencionales, es muy diferente. Son en la zona periorbitaria, o sea, alrededor de los ojos, el mentón, en las mejillas, ¿cierto?, en el brazo y antebrazo, la zona anterior, abdomen y la parte anterior de las piernas, ¿cierto? Y en la zona posterior, la zona occipitoparietal, antebrazo y brazo, la cara posterior, la región dorsolumbar, bajo el cuello, en los glúteos y en la parte posterior de las rodillas. Y en las salas cunas, las tías, ¿cierto?, y las asistentes de párvulo muchas veces tienen que hacer las mudas, ¿cierto?, de estas guaguas. Por tanto, ahí uno podría eventualmente encontrar algunas marcas o lesiones que pueden ser sospechosas. A nivel de la zona orbitaria, vemos acá, y dijimos, hematomas prioritarios, edema, en el mentón, en los labios, en los dientes, ¿cierto? Heridas cortantes o rasguños en la zona de las orejas, en la zona de las mejillas, en la zona del ángulo de la mandíbula, que son sugerentes de maltrato. Por lo tanto, ya dijimos, ¿cierto?, que los niños es normal que tengan accidentes, caídas y accidentes en la niñez, ¿ya? Pero uno puede también sospechar de abuso cuando observa fracturas a repetición o historias de fractura a repetición en menores de 2 años, ¿cierto? O cuando hay múltiples fracturas. Y algunos autores dicen que los niños que aún no caminan están muy lejos de sufrir una fractura de huesos largos en forma repetitiva, dado que son niños que no son independientes. Por lo tanto, son situaciones que uno tiene que estar atenta en el jardín infantil. A nivel bucal, hay estudios, no muchos, que hay una pequeña asociación entre que los niños que sufren maltrato, en general, pueden tener una mayor prevalencia de traumatismos dentarios, pero también es importante, sobre todo en niños más pequeñitos, que las lesiones orales de las mucosas orales, perdón la redundancia, pueden ser indicativos de abuso infantil, especialmente cuando vemos lesiones, como vemos en esta fotografía, de heridas cortantes importantes a nivel de los frenillos labial superior, ¿cierto? ¿Ya? En que
se ha descrito que en niños pequeños, desdentados inclusive, es decir, antes del año, año y medio, ¿ya? Pueden ser indicativos o un signo de aviso de que posiblemente ese chicoco está sufriendo de maltrato, ¿ya? Y en otros casos que hay lesiones de las mucosas orales, ¿cierto? Sin causa por accidente, se requiere obviamente un examen completo y en algunos casos requerir examen y evaluación clínica por otros especialistas como pediatras, examen neurológico y oftalmológico. Por lo tanto, el maltrato infantil, cuando sospechás, ya lo dijimos, ¿verdad? Hay retraso en la búsqueda de ayuda médica, la historia del accidente es muy vaga, el relato no coincide entre el relato de la causa de la caída con las lesiones que presenta el niño, la intención del niño con los padres no es muy fluida, ¿cierto? El niño puede estar muy triste, excesivamente callado o tímido, ¿ya? Y el niño describe obviamente de manera diferente el accidente o cómo se provocó las heridas que él presenta. Por tanto, estar atentos nosotros a los hematomas en la cara, dijimos, ¿cierto? El vientre, piernas, brazos, la zona de las orejas, ¿cierto? Marcas de manos humanas, lesiones en la mucosa oral, abrasiones de las lesiones de mucosa, ¿cierto? Cicatrices asociadas a quemaduras. Nos ha tocado ver niños con cicatrices en los dorsos de las manos asociadas a quemaduras por cigarrillo, ¿ya? Y diferentes hematomas y edemas en la región de los ojos, en la región ocular y la región del mentón. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer acá como educadores de párvulos, educadoras y educadores de párvulos y el personal paradocente? Reconocer y estudiar la posibilidad de maltrato e informar a las autoridades pertinentes y competentes del caso para que tomen las acciones legales que correspondan. Pero esto hay que denunciarlo. Como conclusiones finales, las lesiones traumáticas son de alta prevalencia y ocurren principalmente en el hogar y jardines infantiles. La mayoría de las lesiones corresponden a desplazamientos dentarios que pueden ser asistidos en el hogar y jardín infantil antes de acudir a la urgencia odontológica. Bajo algunas consideraciones, estas pueden ser prevenidas tomando algunas medidas locales y mejorando la supervisión durante la actividad del niño. El niño debe recibir atención profesional por especialistas competentes en el área de la traumatología dental infantil para el manejo adecuado de la urgencia, ¿ya? Manejo adecuado del dolor, una atención profesional en que haya una buena contención del niño y de la familia, y que no olvidar que algunos casos lamentablemente podrían corresponder a signos de maltrato infantil. Bueno, quiero dar las gracias por su atención, ¿ya? Esto ha sido lo que he preparado para este curso de capacitación de educadores de párvulo. En nombre de la Facultad de Odontología y de la especialidad de Odontopediatría de la Universidad de la Frontera, me despido de ustedes y también en nombre del área de TEA, donde soy también miembro, ¿ya? Por lo tanto, espero que haya sido de utilidad la información entregada y más adelante veremos los mecanismos por los cuales ustedes nos van a plantear algunas preguntas y dudas respecto a este tema que nos convoca. Muchas gracias.